Buenos días, tardes o noches. El día de hoy vamos a retomar la materia de supervisión y control de obras de infraestructura con el tema actualización y ajuste de costos para el control de obras de infraestructura. Y para poder definir lo que es un ajuste de costos, tenemos que irnos a la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, que en su artículo 56 dice: cuando a partir de la presentación de propuestas ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el contrato que determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos, cuando procedan, deberán ser ajustados atendiendo al procedimiento de ajuste de costos acordado por las partes en el contrato, de acuerdo con lo establecido en el artículo 57 de esta ley. El aumento o reducción correspondiente deberá constar por escrito. No dará lugar a ajuste de costo las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar sujeta la importación de bienes contemplados en la realización de los trabajos. Por otra parte, el artículo 57 nos menciona que el ajuste de costos podrá llevarse a cabo mediante cualquiera de los siguientes procedimientos: la revisión de cada uno de los precios del contrato para obtener el ajuste, la revisión por grupo de precios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades de trabajo por ejecutar, representen cuando menos el 80% del importe total faltante del contrato. Y por último, en el caso de trabajos en los que se tenga establecido la proporción en que intervienen los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podrá determinarse mediante la actualización de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones. En este caso, cuando los contratistas no estén de acuerdo con la proporción de intervención de los insumos ni su forma de medición durante el proceso de construcción, podrán solicitar su revisión a efecto de que sean corregidos. En el supuesto de no llegar a un acuerdo, se deberá aplicar el procedimiento anunciado en la fracción primera de este artículo. Y por último, en su artículo 58, nos dice que la aplicación de los procedimientos de ajuste de costo a que se refiere el artículo 57 se sujetará a lo siguiente. Primero, los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en los costos de los insumos respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecución pactado en el contrato, o en caso de existir atraso no imputable al contratista con respecto al programa que se hubiere convenido. Cuando el atraso sea por causa imputable al contratista, procederá en ajuste de costos exclusivamente para los trabajos pendientes de ejecutar conforme al programa que se hubiere convenido. Para efectos de la revisión y ajuste de los costos, la fecha de origen de los precios será la del acto de presentación y apertura de proposiciones. Segundo, los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serán calculados con base en los índices nacionales de precios productor con servicios que determine el Banco de México. Cuando los índices que requiere el contratista y la dependencia o entidad no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, las dependencias y entidades procederán a calcular conforme a los precios que investiguen, utilizando los lineamientos y metodología que expida el Banco de México. Tercero, los precios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio del contrato. El costo por financiamiento estará sujeto a las variaciones de la tasa de interés que el contratista haya considerado en su propuesta. Y cuarto, a los demás lineamientos que para tal efecto emita la Contraloría. Ahora vamos a ver el proceso de cálculo de ajuste de costos. Y primero, antes de iniciar, hay que aclarar los siguientes puntos. El primero es que no todos los contratos son susceptibles de ajuste de costos, por lo que se debe revisar muy bien el contrato respectivo. El segundo, que no todos los ajustes de costos son al alza, por lo que primero se debe de hacer un estudio y sobre los resultados tomar las decisiones de solicitarlos oficialmente. Y tercero, este proceso se presenta de manera general y no pretende ser de ninguna manera absoluto. Se debe tomar como base solamente y ajustar las condiciones y necesidades particulares de cada obra o situación. El proceso de cálculo de los ajustes de costos o escalatorias es muy sencillo, pero en la mayoría de las ocasiones muy laborioso y tiene como finalidad encontrar un factor con el que se ajustarán las estimaciones que se hayan elaborado. La explicación del proceso se basará en una obra ficticia. Esta obra tendrá los siguientes parámetros generales. El concurso o la licitación se efectuó en febrero del año 2009. La tasa de interés utilizada propuesta se tomará de 7.94. La obra inició su ejecución en marzo y terminó en abril. La obra se ejecutó
de acuerdo al programa de obra pactado en la propuesta. El primer aspecto que se debe tomar en cuenta es revisar si el contrato respectivo permite la relación de ajuste de costos, buscando en el documento la cláusula correspondiente. Si el contrato lo permite, se puede proceder a la obtención de información base para el cálculo. Basándonos en las fechas de la obra de ejemplo, tendremos que tomar los índices del Banco de México para los meses de febrero, marzo y abril del año 2009. Como comentario debemos mencionar que se debe tomar en cuenta los tiempos marcados en la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, ya que para efectuar una solicitud de ajuste de costos para un mes específico no debe haber pasado de 60 días desde que fueron publicados los índices de dicho mes. El primer paso será obtener una lista de todos los insumos involucrados en el presupuesto original, incluyendo los insumos de los costos horarios, con los siguientes datos: el número de insumo, la descripción, la unidad, el precio unitario a costo directo, mostraron en los análisis de precio unitario. En el caso de la maquinaria debe utilizarse el valor de adquisición y para la mano de obra el salario real. Una herramienta muy útil para este ejemplo es una hoja de Excel. El siguiente paso será clasificar cada insumo de acuerdo a los índices del Banco de México, recordando que el Banco de México no contempla el 100% de los insumos que se utilizan en la construcción. Algunos se encuentran inmersos dentro de una clasificación general y otros habrá de clasificarlos de acuerdo con la dependencia que realice la solicitud de ajuste. Por último, se debe obtener los valores de la tasa de interés utilizados en la propuesta. El siguiente paso es tomar todos los precios nuevos de los insumos y pasarlos al presupuesto para actualizarlo y tener el nuevo presupuesto. Una vez obtenido el nuevo presupuesto, se debe preparar el vaciado de los nuevos precios unitarios y calcular el factor de ajuste de la estimación del mes para el que fue calculado el factor. Ya obteniendo el factor, se debe preparar la documentación que se debe anexar al oficio de solicitud de ajuste de costos para el mes correspondiente. En el caso de que la obra abarque más de un mes de ejecución, se deberá tomar como inicial el último índice utilizado contra el del mes correspondiente. En nuestro caso, para el segundo mes de ejecución, se tomará como inicial el del mes de marzo contra el del mes de abril y así sucesivamente. Por último, para aplicar el factor obtenido a las estimaciones, se debe aplicar de la siguiente manera. A la primera estimación se le va a aplicar el factor correspondiente al mes de marzo. Y a la estimación número 2 se le va a aplicar el factor correspondiente a marzo y el factor correspondiente a abril. Y por último, los factores se aplicarán en cascada a todas las estimaciones. Es un proceso acumulativo. Ahora vamos a hacer otro ejemplo en el cual tomaremos una obra en el municipio de Zitácuaro. Y la obra da comienzo el 1 de enero del 2010 y termina el 29 de marzo de 2010. Y para este caso solo ajustaremos algunos conceptos de la obra. Los conceptos que compran este periodo se muestran en las tablas siguientes. Basándonos en estos, el siguiente paso es realizar entonces el cálculo para obtener el precio ajustado de los insumos y entonces determinar el nuevo costo del precio unitario de cada uno de los conceptos que se mostraron en las tablas anteriores. En esta tabla que se muestra podemos ver cómo se calcula el precio ajustado en base a nuestro precio unitario. Ya realizando los ajustes de los costos de los insumos que constituyen a cada uno de los conceptos, se tiene como siguiente paso realizar el ajuste a los conceptos de forma individual y de esta manera obtener el nuevo costo del presupuesto con los precios ajustados. Y ya con estos costos ajustados se procede a obtener el presupuesto modificado por efecto del ajuste de costos que se muestra en la tabla. Por último, y si queremos obtener nuestro factor de ajuste, podemos simplemente dividir el precio unitario ajustado entre el precio del contrato vigente. Y con este ejemplo damos por concluido el último tema de esta materia, esperando les sea muy útil en su vida cotidiana. Hasta la próxima.